Perfecto, bueno, buenas tardes a todos, una disculpa por la demora, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, vamos a intentar recuperar un poco el tiempo, por mi parte no hay problema en extender un poco más la presentación. Vamos a platicar acerca de Team Foundation Server 2012, vamos a ver algunos features nuevos de la herramienta de colaboración de Microsoft para equipos de desarrollo y vamos a centrar exclusivamente esta plática en lo que es el rol de desarrollador. Básicamente, ese es uno de los principales roles que se utilizan dentro de Team Foundation Server, es por eso que tuvo una inversión bastante importante en muchos de los features que vamos a ver hoy. Esto es una lista muy breve de algunas cosas que vamos a ver los principales tópicos dentro de Team Foundation Server y cómo vamos a utilizarlos desde Visual Studio 2012. Mucho de lo que vamos a ver aquí solo se puede utilizar desde Visual Studio 2012. Si bien pueden utilizar los servicios de Team Foundation Server desde otras versiones de clientes de Visual Studio, esto es exclusivamente para Visual Studio 2012, o para Team Explorer Everywhere en caso de que utilicen otras plataformas de desarrollo como Eclipse, ¿no? Luego de las demos que vamos a ver, vamos a hacer vamos a revisar algunos ítems que originalmente no teníamos tiempo para revisar dentro de la demo. Vamos a mencionarlos y ya luego se pueden hacer algunas preguntas hasta el final de la presentación, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a acelerar un poco y vamos a pasar a la parte de las presentaciones. Entonces, para ello voy a compartir el escritorio de trabajo. Y vamos a empezar mostrando un poco la interfaz, la nueva interfaz de Visual Studio. Voy a esperar unos segundos para que se refresque la pantalla. Bueno, uno de los principales features que vamos a ver hoy es la capacidad de poder cambiar el color del tema de Visual Studio. Esto lo pueden hacer desde el menú de Tools, Options. Ahí tenemos un tab de General y aquí pueden elegir algunos de los colores que pueden utilizar para cambiar un poco el aspecto de Visual Studio. Aquí, por ejemplo, tengo uno en color púrpura, tengo otro en color negro, que son los predeterminados por la herramienta. Y adicionalmente se pueden descargar otro editor de colores, que es como una DIM de Visual Studio en Internet, que pueden utilizar para configurar una paleta de colores más personalizada, ¿no? Esto porque a mucha gente no les gustó ese color gris que trae Visual Studio en forma predeterminada cuando lo liberaron primeramente. Lo segundo que vamos a ver y donde vamos a pasar la mayor parte de esta presentación es en el nuevo tool window que tiene Visual Studio, que es el Team Explorer. Si bien esta ventana de Team Explorer ya existía en las versiones anteriores de Visual Studio, aquí contamos con una versión totalmente renovada del Team Explorer para facilitar la navegación y básicamente hacer el tracking completo, el seguimiento completo de todo el trabajo que vamos teniendo, ¿no? Se rediseñó el Team Explorer para poder trabajar en Visual Studio. Para los que ya trabajan con Team Foundation Server o trabajaban anteriormente, pueden notar que la ventana del Team Explorer es distinta. La filosofía principal detrás de los cambios que hicieron en la interfaz gráfica de las herramientas de colaboración es tratar de evitar que se abran pop-ups o diálogos, ¿no? Básicamente, si recordamos, para cualquier tipo de acción que queríamos realizar se abrían o varios tabs del lado izquierdo o del lado derecho donde tenían. Cada vez que hacíamos clic en algún work item o en algún archivo, Visual Studio lo que hacía era levantar un tab nuevo del lado izquierdo de la pantalla para el diseñador, o abría ventanas de diálogo, ¿no? Cualquier cosa que necesitaba preguntar o hacer check-in de algo o guardar algo, se abría un cuadro de diálogo. Ahora todas las acciones se van a mostrar dentro del Team Explorer y vamos a tener la barra de navegación superior en donde vamos a poder hacer búsquedas de work items o de lo que sea que estemos navegando en ese momento, para poder encontrar la información, ¿no? Y vamos a ver aquí que hay unos iconos de navegación para izquierda y para derecha. Entonces, por ejemplo, si nos metemos al pending changes, que es la ventanita que era básicamente un tool window que era independiente del Team Explorer, lo podemos abrir, que generalmente era otra ventana independiente, ahora ya va a estar dentro del Team Explorer. Podemos ver que podemos regresar al home, a donde estábamos antes, o ver aquí la lista de cambios directamente en Pending Changes, ¿no? Básicamente la idea es tratar de que esto sea contextual a la acción que estemos realizando en ese momento. Una cosa que no mencioné aquí es que estoy conectado al Team Foundation Server en the Cloud. Para esta presentación no voy a utilizar ninguna versión de Team Foundation Server que sea local.
Nada más voy a mencionar las nuevas versiones que hay, que son básicamente la versión de Team Foundation Server Express, que podemos instalar para sistemas operativos clientes, la versión de Team Foundation Server completa, que también podemos escoger para hacer una instalación en sistema operativo cliente o en servidores de Windows. Y también está esta tercera versión que todavía no está liberada, está en preview, pero los invito a que puedan suscribirse a esta versión para probarla, que es de cloud, y básicamente tienen todos los servicios, excepto la parte de SharePoint, reporting, que teníamos en Team Foundation Server, ¿no? Local. Es por eso que esos iconos no los vamos a ver ahora en esta presentación, porque estoy trabajando con la versión on the cloud. Sin embargo, tiene varios features interesantes y ha evolucionado bastante desde el primer release que tuvo Team Foundation Server, ¿no? Ya por el 2005. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, vamos a mostrar cómo se navega a través del Team Explorer. Generalmente la mayoría de los desarrolladores trabajan en un solo proyecto por una gran cantidad de tiempo, pero si ya quisiéramos cambiar el proyecto, aquí podemos conectarnos a algún proyecto nuevo. Básicamente la navegabilidad cambió, pero las opciones siguen siendo muy similares a las versiones anteriores. Vamos a ver este nuevo menú de My Work, que lo voy a mostrar casi al final de la presentación. Tenemos el típico menú de Work Items, donde tenemos los queries, los builds, que también vamos a ver hoy un poquito más en detalle. Y obviamente tenemos la herramienta de Web Access, que ya también la tenemos integrada en Team Foundation Server on the Cloud, y otras opciones de settings para cambiar, por ejemplo, políticas de check-in, ¿no? Aspectos de seguridad, pertenencia a grupo, etcétera, ¿no? Lo tenemos aquí. Entonces, lo primero que vamos a ver, luego de esto vamos a mostrar un poquito la parte de Work Items. Si entramos en el menú de Work Items, vamos a ver que tenemos dos secciones que son relativamente nuevas. Seguimos teniendo la parte de queries, como lo teníamos anteriormente. Ahí podemos crear nuestros propios queries, etc. Esto funciona de forma muy similar a la versión anterior, a la 2010. Pero tenemos estas dos secciones superiores que son de My Favorites y Team Favorites. Básicamente ahí podemos arrastrar algunos de los queries que tenemos aquí debajo, que vamos a utilizar siempre. Podemos subir alguna de estas dos secciones superiores. Y esto es como una especie de acceso rápido a los queries que nosotros arrastramos, hacemos un drag and drop algunas de estas secciones superiores, ¿no? Y son básicamente queries que vamos a ejecutar de forma muy frecuente, por ejemplo, ver el backlog de un sprint, si estamos trabajando con Scrum, cuáles son las tareas que se están ejecutando, etcétera, ¿no? Y además tiene otras ventajas que vamos a ver luego cuando estemos revisando un poco la parte de Source Control, porque hay varias acciones que se pueden vincular, acciones de acceso directo a cierto tipo de queries, sobre todo al hacer check-in de un work item, ¿no? Si recordábamos anteriormente, cuando queríamos hacer check-in de algo, se abría una ventana nueva, seleccionábamos, ponemos un comentario, podemos marcar con un check los archivos con los cuales vamos a hacer check-in, y teníamos otro tab en algún otro lado donde podíamos escoger y ejecutar queries para relacionar ese check-in con un work item. Básicamente, a través de los favorites vamos a poder hacer check-in sin la ventana de diálogo, directamente en el menú contextual de Team Explorer, eso lo voy a mostrar luego. Y estos queries se van a ejecutar, los vamos a tener directamente para acceso directo cuando hagamos un check-in. Noten también que acá tenemos la cantidad, este número grande que vemos del lado derecho, es la cantidad de ítems que cumplen con el query, ¿no? Es el count del resultado que devuelve el query, ¿no? Ahí básicamente tenemos 4 work items en el sprint backlog de la iteración 1 y el trabajo que está en progreso es básicamente uno solo. Bueno, esto es con respecto a los work items. Vamos a pasar a la parte de builds, vamos a navegar hacia atrás, vamos a la parte de builds. Lo principal que vamos a ver de builds es que lo vamos a listar acá. Tenemos también una ventanita, una sección de favorites, donde podemos arrastrar algunos de los builds que ya tenemos definidos. Por ejemplo, aquí tengo definido un build para una aplicación web 9C. Generalmente yo voy a estar monitoreando ciertos 2 o 3 builds de los proyectos en los que estoy trabajando, los puedo arrastrar hasta sección de favoritos, y eso básicamente va a ser un acceso directo para ver muy rápidamente, o ejecutar o ver muy rápidamente el historial de ejecución de este build. Acá lo podemos ver en la ventana de relaciones. ¿Cuáles son los últimos builds que se ejecutaron? Acá están los recientes, podemos hacer búsquedas, por ejemplo, si tuviésemos varios builds sobre unos builds que ya, nombres de builds, o el estatus de los builds, etcétera, ¿no? Pero lo más interesante que podemos mostrar aquí es que estos builds se están ejecutando en la nube. No tengo ningún servicio local, como les había comentado,
de un servidor de build para ejecutar builds. Básicamente lo que hizo Microsoft fue extender su solución de colaboración de cloud, el Information Server, y asignar máquinas virtuales que se van alocando bajo demanda para cada uno de los builds que nosotros vayamos definiendo, ¿no? Entonces, de esta forma, no solamente tenemos todos los servicios de Team Foundation Server, como el control de código fuente, el tracking de work items, sino también que podemos ejecutar builds y automatizar ciertos tipos de scripts directamente en la nube sin tener absolutamente ningún tipo de infraestructura local, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Vamos a ejecutar un build. Lo que voy a mostrarles, por ejemplo, antes de que me olvide esta parte, vamos a ver algunos builds que ejecutamos en el pasado. Noten que cuando voy abriendo los builds, no se van abriendo tabs nuevos del lado izquierdo, ¿no? Todos los tabs se van sumarizando en uno solo. Si recuerdan cómo era la experiencia de uso anteriormente, no solo con el tema de los builds, sino con cualquier otro tipo de archivo que utilizábamos en el Team Explorer, eso abriría menús tabs independientes del lado izquierdo. Y ahora todo se va a ver en uno solo, y si ya quisiéramos trabajar o mantener abierto alguno de esos tabs, venimos aquí a este botón que se llama Keep Open, y esto lo va a promover para que se quede abierto, ¿no? Del lado izquierdo y no se cierre, ¿no? Esto está bastante bueno porque después de 5 minutos de trabajo generalmente tenemos unos 500 tabs abiertos con todos los archivos que estamos visualizando, work items, etc., ¿no? Tampoco se abren, para nada de lo que hice aquí hasta el momento se levantaron cuadros de diálogo, ¿no? Se trató de minimizar muchísimo la cantidad de pop-ups que teníamos anteriormente. Si bien hay algunos lugares y ciertas secciones que todavía levantan pop-ups, la mayoría de las secciones van a estar dentro de una sección contextual dentro del Team Explorer. Bien, pasemos al siguiente feature. Vamos a pending changes, ¿no? Una de las cosas más importantes. Vamos a editar, por ejemplo, aquí tengo una solución. Esta es una solución web. Vamos a editar algunos de estos archivos que están aquí. Por ejemplo, vamos a agregar un comentario aquí. Vamos a hacer un rename de este namespace. Esto básicamente va a ser un rename completo en varios archivos de la solución. Así que va a checkout a varios archivos. Vamos a ir, por ejemplo, aquí vamos a eliminar una vista. Vamos a agregar una vista nueva. Básicamente lo que estamos haciendo es generar varios tipos de eventos que son de modificación, de eliminación de archivos y de agregación, ¿no? De nuevos ítems. Entonces básicamente lo que hicimos fue modificar algunos archivos, eliminar otros y agregar nuevos, ¿no? Si volvemos al menú de Team Explorer y vamos a recuperar esta ventanita que nos fue para arriba. Un segundo. Perfecto, ya estamos aquí en el Team Explorer. Si hay problemas de audio, por favor me avisan. Y lo revisamos, ¿no? Aquí me está indicando que la conexión de audio está correcta. Bien, entonces, vamos a ver la parte de pending changes. Hice varias modificaciones a varios de los archivos con los que estábamos trabajando. Vamos a ir aquí al menú de pending changes. Y si notan aquí debajo vamos a tener una lista de todos los cambios que se hicieron durante la sesión de modificación que estuvimos realizando. Y vamos a ver que tenemos dos secciones, una que se llama Include Changes y otra que se llama Exclude Changes.
Este tipo de cambios que se hicieron, no sé si recuerdan cómo era la ventana de check-in anterior. Teníamos, en el margen superior teníamos la ventana de comentario, y en el margen inferior podíamos ver todos los archivos y teníamos un check, entonces seleccionábamos cada uno de esos archivos y podíamos escoger a cuáles le dábamos check-in y a cuáles no. Básicamente eso se eliminó ahora y tenemos estas dos secciones de include y exclude, ¿no? Si quisiéramos comprometer todos los cambios que acabamos de editar, básicamente no nos queda más que venir aquí arriba, tenemos el botón de check-in, ponemos algún comentario y hacemos check-in a todo el conjunto de cambios. Pero imagínense el caso, ¿no? Un caso real en el cual generalmente siempre nos encontramos es archivos de configuración. ¿No? Descargamos la solución completa y en el archivo de configuración hay alguna setting o algo de configuración que depende del entorno local de desarrollo de los programadores. Muchas veces lo que hacemos, y sin darnos cuenta, le damos check-in a ese archivo también. Eso termina evitando eh, la configuración normalizada que teníamos en el servidor de versiones, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas, lo que podemos hacer es mover algunos de estos archivos hacia la versión de excludes, que está más abajo, y Visual Studio lo que va a hacer es recordar esa configuración y nunca dar check-in a ese archivo de forma posteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue mover el archivo global.asax, lo moví hacia la versión de excludes, y esto lo que va a hacer es ignorar completamente ese archivo en todos los check-ins subsecuentes que yo haga, ¿no? En algún momento, cuando termine de editarlo, puedo ir y luego quitar ese archivo de ahí y hacer un undo o un rollback y, bueno, deshacer la modificación que hice, ¿no? Pero de esta manera podemos trabajar, Visual Studio siempre va a recordar esa configuración y podemos hacer un check-in de forma segura, ¿no? Esto básicamente para el típico caso en el que estamos editando el webconfig o el appconfig, si no queremos sobreescribir los cambios solapar los cambios con algún otro desarrollador, ¿no? Noten también que el tipo de cambio ya se está indicando, se utiliza tipografía para indicar el tipo de cambio. Por ejemplo, aquí vemos que este archivo ha sido eliminado porque está subrayado, este ha sido agregado y los otros han sido modificados, ¿no? Básicamente se trata de trabajar un poquito con un poco la filosofía también de Windows 8, que es utilizar la tipografía sobre otro tipo de elementos gráficos. Entonces, una vez que tenemos aquí el cambio realizado, podemos hacer check-in sobre todo. Yo tengo configurado un entorno de interacción continua, por lo que va a lanzar un build en forma automática. Y noten que mientras está haciendo check-in de los cambios que he realizado, yo puedo seguir trabajando en cualquiera de los archivos que tengo abiertos aquí. Esto también se cambió mucho, hubo mucho trabajo en la parte de procesamiento asíncrono. Muchas de las actividades que se realizan, no todas, pero muchas, ya no bloquean a la interfaz gráfica, ¿no? Bueno, perfecto, ya tuvimos el check-in. Aquí hacemos clic en donde dice Change 66. Podemos ver cuál es el detalle de todos los archivos que hicimos check-in, ¿no? Vamos a ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo el editor de diferencias que tiene Visual Studio. Vamos a abrir el Solution Explorer. Si quisiéramos ver cuál es la diferencia entre esta versión y la versión que estaba en el servidor anteriormente o la versión anterior, podemos utilizar esta herramienta de Compare. Vamos a seleccionar algún cambio anterior. Este es uno de los features más interesantes que tiene Visual Studio, que es la herramienta de Leap o la herramienta de Merge que utilizábamos anteriormente. Ahora ya está integrada dentro del entorno de desarrollo, no se abre otra ventana adicional. Y no solamente que está integrada, sino que es un editor de código como tal, ¿no? Aquí yo puedo seguir escribiendo, seguir agregando líneas de código y esto se va haciendo en vivo, ¿no? Esto está genial, es uno de los features más solicitados este, dentro de la comunidad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo cuál es la diferencia entre la versión que está en el servidor y la versión que tenemos local. Perfecto, bueno, vamos a
a continuar con unos features de Source Control. Otra de las cosas interesantes que teníamos en la versión 2010 que se empezó a utilizar mucho era la opción de shelves, ¿no? Hacer un shelf de los cambios que estábamos realizando antes de hacer un check-in. Básicamente esto nos servía para no perder trabajo en el caso de que teníamos que interrumpir y hacer el switch hacia otra tarea, ¿no? Imagínense el caso en que están trabajando, surge algún otro requerimiento más prioritario, tenemos que dejar lo que estábamos haciendo, no podemos hacer check-in de esos cambios, y para eso servía el shelf, ¿no? El shelf lo podemos subir como un shell set, no un chain set, sino como un shell set, lo dejábamos en standby, seguíamos trabajando con el cambio que nos pidieron, y luego incorporábamos los shelves al trabajo diario, ¿no? Entonces, varias cosas se agregaron aquí. Una es la capacidad de hacer merge de los shelves junto con el trabajo que teníamos, que ya estaba en el repositorio, esto no se podía hacer anteriormente. Y otra es la comparación de shelves con el workspace local y el workspace que estaba en Team Foundation Server. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando, estamos agregando líneas de código aquí, implementando alguna funcionalidad adicional. Vamos a borrar alguno de estos métodos aquí, por ejemplo. Imagínense que estábamos trabajando alguna modificación a esta clase y en algún momento nos piden que tengamos que dejar estos cambios, hacer rollback de lo que estamos haciendo, recuperar alguna versión anterior y empezar a hacer alguna otra modificación, ¿no? Pero no queremos perder el trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un chain, guardar este cambio. Vamos a hacer un shell. Y lo que sucedió fueron dos cosas. Una es que se guardó los cambios se guardaron en el servidor y por otro lado hemos recuperado la versión original que teníamos de Team Foundation Server. Lo que podemos hacer es buscar ese shelf anterior, esos shelves que teníamos, ¿no? Imagínense que ya estábamos trabajando, hicimos algún otro cambio y deseamos retomar el trabajo que teníamos originalmente. Podemos ver aquí, recuperar los shelves, comparar, por ejemplo, los cambios que teníamos con la versión actual. De vuelta vemos la versión actual que tenemos y la versión que usaba en Shell. Y podemos aplicar los cambios que teníamos directamente sobre la versión que tenemos, ¿no? Este es uno de los cambios más importantes que tenemos y también trabaja con un div local dentro de Visual Studio. Bueno, este es uno de los puntos que más me gustan dentro de la herramienta, ya que facilita mucho el trabajo, sobre todo para hacer comparaciones de texto, trabajar sobre todo con los merge que realizan varios desarrolladores al mismo tiempo. Y eso es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Aquí tengo dos instancias de Visual Studio. Con una estoy utilizando un usuario y con otra estoy utilizando otro. Lo que vamos a hacer es editar dos archivos al mismo tiempo con dos usuarios distintos para ver cómo trabaja la herramienta de Merge de Visual Studio. Vamos a hacer un template de la solución. Entonces, en una versión vamos a agregar algún tipo vamos a modificar un método, por ejemplo, el método index. Y voy a hacer un check-in. Vamos a hacer un replay también desde la otra, nuevamente desde el otro usuario. Aquí vemos que tenemos los cambios que ya están aplicados en las dos versiones que tenemos. Entonces, a este momento los dos usuarios tienen exactamente la misma versión de archivos. Vamos a agregar algún método nuevo, indexdocs.
Y vamos a hacer que esto crucero también agregue otro método nuevo. Vamos a hacer otro cambio un poquito más sencillo primero. Vamos a quitar aquí. Vamos a hacer esta modificación en esta clase. Entonces el usuario 1 hizo una modificación y el usuario 2 también hizo la misma, hizo otra modificación distinta sobre el mismo archivo. Vamos a guardar unos segundos hasta que comprometa los cambios. Perfecto. Entonces aquí estoy en el usuario que hizo otra modificación sobre el archivo. Noten que se agregó un método y que el método de create sigue estando en forma original. Como buen desarrollador, antes de hacer un check-in, voy a hacer un getLatest para traer cualquier conflicto que pueda llegar a ver. Y esto lo que quería hacer es traer las modificaciones que hizo el usuario 2. Noten cómo esta línea de aquí cambió, que fueron las modificaciones que hizo el segundo usuario, en el que teníamos en el Visual Studio con el tema en negro, y también respetó las modificaciones que tengo yo. Si han trabajado con este tipo de escenario anteriormente, lo que sucedía es que se abría la ventana de conflictos y veíamos los conflictos y podíamos seleccionar si aplicábamos, si resolvíamos el conflicto en forma automática. En este caso se puede realizar, o lo hacíamos en forma manual. Eso se quitó también y se trató de simplificar un poco, ya que la mayor parte de las veces muchos de este tipo de conflictos que implican modificaciones en líneas independientes en un archivo se pueden realizar en forma automática. En este caso, esto se cambió para que en forma predeterminada la resolución de conflictos, en caso de que sean líneas distintas y se pueda resolver, se resuelva en forma automática y no se muestra ninguna ventana de resolución de conflictos. Esto está bastante bien porque minimiza un poco la cantidad de opciones que tenemos, ¿no? Sobre todo cuando hacíamos un merge muy grande de dos ramas, aparecían, no sé, como 500 cambios, 500 conflictos dentro de la ventana de conflictos y la gran mayoría de ellos se pueden resolver en forma automática, ¿no? Entonces, bueno, esto también disminuye un poco y facilita un poco la integración. Esto sumado a que el editor de Merge está dentro del Visual Studio, ya no es una herramienta independiente y que funciona con los editores de código, esto facilita muchísimo los trabajos de integración, ¿no?, de código. Entonces vamos a aceptar este cambio, vamos a dar check-in. Bien, perfecto. Aquí ya me trajo la última versión de código, así que no hay problema. Vamos a hacer algún otro cambio para utilizar los work items que tenemos. Bueno, recuerden que originalmente cuando comencé la parte de work items teníamos dos opciones, dos secciones superiores en donde teníamos la parte de my favorites y pin favorites. Básicamente los queries que arrastramos allí podemos verlos aquí cuando hacemos un check-in. Vamos a ver dos tipos de queries distintos que son la parte de work in progress y sprint backlog. Si recuerdan, cuando iniciamos la presentación teníamos aquí en la parte de favoritos el sprint backlog y work in progress. Los queries que nosotros tengamos en estas dos secciones vamos a poder ver en la parte de pending changes cuando quisiéramos hacer un check-in. Y tenemos otras opciones como por ejemplo agregar un work item por ID. Ya no tenemos más esa ventana de queries que tenemos que abrir para poder ejecutar los queries. Y podemos seleccionar, por ejemplo, algunos de estos queries que teníamos en favoritos, como el sprint backlog, y arrastrar, por ejemplo, algunos de estos work items a la sección de queries que vamos a asociar con el cambio. Por ejemplo, vamos a asociar estos dos work items con el check-in.
Y ya ese cambio va a estar asociado a su nuevo vocabulario, ¿no? Esto es bastante ágil sin utilizar ventanas o pop-ups adicionales. Bien. Otra opción que podíamos utilizar instalando en la Film Foundation Power Tools en el 2010 era la de hacer un rollback. No había nada en Visual Studio que nos permitiera hacer un rollback de algún cambio que ya comprometimos al versionador de código. Esto es, por ejemplo, seleccionar alguna versión anterior del histórico y decirle rollback. Esto no se podía hacer a menos de la interfaz gráfica, sino que teníamos que ejecutar una serie de pasos con un get, un checkout, etc. Y un check-in de la versión anterior. Y era un poco más, no era tan straightforward, ¿no? Tan directo poder realizar ese tipo de cosas. Y cuando instalábamos los Power Tools de Team Foundation Server, había una opción por línea de comando que podíamos utilizar para hacer rollback de versiones. Bien, ahora aquí ya se incorpora esta nueva funcionalidad. Si vamos, por ejemplo, a ver el histórico de alguno de los archivos que tenemos, imagínense que quisiéramos hacer un rollback de alguna versión específica. Por ejemplo, puedo seleccionar estas tres últimas versiones que están aquí y ir a la parte de rollback, ¿no? Esto lo que va a hacer es extraer esos tres cambios, esos tres últimos cambios que hicimos sobre los archivos que hayamos modificado, ¿no? Eso tendría que traer de la nueva versión de los archivos, que es la versión anterior. Entonces aquí tenemos la versión anterior del archivo que recuperamos con todos los métodos originales y sin ninguna modificación que realizamos hasta el momento. Eso está bastante sencillo, bastante ágil y es algo que fue muy pedido, ¿no? Nos llegamos a uno de los puntos más interesantes y que más me gustan comentar, que es la parte de workspace locales. Los workspace locales básicamente funcionan para tratar de simplificar un poco más la forma de trabajar con el servidor en forma desconectada. Y también introduce una característica nueva en Team Foundation Server, que es el de evitar trabajar con archivos de solo lectura. Y esto también es algo que muchas herramientas en el mercado permitían y que ahora lo permite Team Foundation Server. Y esto básicamente evita que los archivos dentro del file system estén con el bit de solo lectura. Esto facilita muchísimo la edición de esos archivos inclusive fuera del Visual Studio. Por otro lado, simplifica mucho el trabajo offline, ¿no? Si recordaban anteriormente, cuando el Visual Studio se desconectaba de Team Foundation Server, aparecía un diálogo para pasar en forma offline, lo podemos seleccionar y era bastante molesto algunas veces, y la resincronización de cambios luego que estaba online era bastante tediosa. Ahora se introduce el concepto de workspace local y básicamente es tener la información de los cambios en la computadora, en el escritorio local del desarrollador. Y obviamente para trabajar de esta manera hay algunas cosas que no se pueden realizar, como que las vamos a ver a continuación, pero facilita mucho el trabajo offline en el 90% de las veces, ¿no? Para esto lo que voy a hacer es desconectar mi máquina del servidor de Team Foundation Server. Voy a hacer algunas modificaciones aquí en el archivo de host para que se desconecte de Team Foundation Server. Y vamos a intentar hacer un refresh a ver si esto se conecta, y aquí ya me está diciendo que los servicios de Team Foundation Server no están habilitados. Sin embargo, esto no me va a impedir que yo pueda seguir haciendo algún tipo de opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos comparar esta versión local con la de Workspace, y aún así tengo comparación con versiones anteriores. ¿Esto por qué? Porque el Workspace local tiene un caché de los archivos que estaban en el servidor anteriormente, aún cuando el servidor de Team Foundation Server está desconectado. Van a haber ciertas características que no van a funcionar. Por ejemplo, no vamos a poder hacer un check-in de un archivo al servidor, sino que todos los cambios van a quedar en forma local. Tampoco vamos a poder consultar el histórico, porque el histórico completo, esto ya está en el servidor. Lo único que tenemos localmente es una versión de caché local, pero el histórico tampoco va a funcionar. Pero bueno, la comparación local, la visión de archivos, etcétera, todo eso va a seguir funcionando de forma correcta, ¿no? Acá podemos venir y seguir editando el archivo sin ningún problema. Aquí vemos que está marcado para edición. Y aquí podemos seguir editando, ¿no? Y consecuentemente con esto, vamos a ver cómo también podemos editar archivos directamente en el file system. Por ejemplo, vamos a abrir el archivo filter config desde el file system.
Vamos a ir primero a la ventanita de Pending Changes. Aquí tenemos los cambios que está detectando Visual Studio, que es el archivo road config y home controller. En este caso lo que vamos a hacer es editar otro archivo adicional, que es el filter config. Lo vamos a hacer con el Notepad. Vamos a venir aquí, vamos a agregar otro comentario. Y cuando grabemos esto, noten que en la ventana de Pending Changes Visual Studio va a detectar en forma automática el cambio. Miren aquí. Esto básicamente trabaja con un File System Watcher. Hay ciertas características de Visual Studio que van monitoreando el File System y van detectando los cambios que se van realizando, aún cuando están fuera del Information Server. Y eso lo va detectando de forma automática, ¿no? Hay ciertas cosas que no detecta, que son, por ejemplo, los archivos nuevos. Si creamos un archivo nuevo que no estaba en la solución anteriormente, vamos a crear uno aquí, no lo va a detectar Visual Studio, pero sí me lo va a listar. Me va a decir que hay un archivo que se agregó al file system que no estaba en la solución y yo puedo elegir si lo quiero agregar o no. Una cosa que les quiero mostrar es este archivo nuevo que se creó de forma automática, que se llama tf.tfignore. Ese archivo básicamente es un archivo que contiene el, este, una lista de todos los archivos que yo quiero ignorar, o que nunca quiero que se den check-in dentro de Team Foundation Server. Vamos a intentar abrirlo aquí. Había muchos versionadores de código que trabajan de esta forma, tienen básicamente un archivo donde yo puedo listar este, todas las extensiones o carpetas o archivos que no quiero que, que se tomen en forma predeterminada al momento del check-in. Aquí yo puedo seguir agregando, por ejemplo, archivos, o archivos o extensiones de archivos o carpetas, etcétera, ¿no? Asterisco, .zip, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si quisiera evitar que cuando dé check-in se vayan detectando ese tipo de cambios, ¿no? Ese es otro punto bastante importante. Pero bueno, lo más importante es la capacidad de poder editar los archivos sin tener que hacer un checkout porque no tienen el atributo de sobrelectura. Lo que vamos a hacer entonces ahora es volver a habilitar la conectividad con el servidor de Team Foundation Server. Y vamos a esperar que la conexión de red vuelva. Este es uno de la parte más riesgosa de la demo, que es desconectarse de Team Foundation Server. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Vamos a comentar esta parte. Y vamos a guardar el archivo de host. Perfecto, ya estamos en línea de nuevo, ¿no? Ahora vamos a hacer un check-in de todos los cambios y los cambios se detectaron en el Wi-Fi local y se van a resincronizar contra el servidor Open Foundation Server nuevamente. Bueno, perfecto. Vamos a una de las partes finales de la presentación, que es básicamente la parte de My Work. Y antes de ir a esta parte, hoy vamos a navegar un poquito cómo es el portal de Team Foundation Server en la nube. Esta práctica no es acerca de cómo se trabaja con alguna de las herramientas que vamos a ver aquí, que por ejemplo es Scrum, pero sí quiero mostrarles algunas features interesantes que tenemos. Este es el portal de colaboración de Team Foundation Server en la nube. Hay muchas cosas que al utilizar Team Foundation Server en la nube ya se movieron al portal de administración de cloud. Eso quiere decir que ya no vamos a ver más ventanas de administración de usuarios, etcétera, dentro del Visual Studio, sino que la vamos a ver aquí directamente en el navegador, la vamos a poder administrar desde aquí, en el caso de que estemos trabajando con Team Foundation Server on the cloud, ¿no? Vamos a entrar al famoso, la famosa, el famoso corcho de Scrum.
Ahí vemos, por ejemplo, cuáles son todos los ítems del backlog que estamos trabajando y las tareas que están asociadas, ¿no? Si lo que podemos hacer es arrastrar, por ejemplo, a progreso, a terminar alguna de las actividades en las que estamos trabajando. Esto lo podemos hacer directamente aquí desde el Team Server, o también lo podemos hacer desde justamente el menú de My Work en Visual Studio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los work items en los cuales yo estoy actualmente trabajando y los puedo mover a Work in Progress. Esto es lo mismo que mover un archivo, perdón, una actividad desde to do a progreso, a terminado, etcétera, ¿no? Y de esta forma es mucho más sencillo, mediante un drag and drop, ir marcando el ritmo de trabajo y ir tomando actividades que están disponibles en el backlog y ir moviéndolas al estatus de in progress. Noten también que esta actividad de suspend, básicamente, si seguimos haciendo cambios aquí, podemos guardar todas las actividades junto con el work item. Esto lo que va a hacer es un shell de todos los cambios que estamos realizando en Team Foundation Server y lo va a asociar al work item en el cual estábamos trabajando, ¿no? Le vamos a hacer un suspend. Esto está suspendiendo el trabajo y va a hacer un rollback de los cambios que teníamos, ¿no? Si volvemos a la solución, perdón, al archivo de Balaza, aquí vemos que ya no tenemos el cambio que teníamos, ¿no? Porque suspendimos el cambio. En el momento que vamos a resumir el trabajo, podemos venir aquí, a la impresión, y recuperamos los cambios en los que estábamos trabajando, ¿no? Esto también trabaja con una opción de shell, pero también permite asociar los shells a los work items, algo que está bastante bien, porque nos permite tener el tracking completo de todas las actividades que estamos realizando, inclusive de los escenarios en los que hacemos shell. Así que básicamente eso es todo lo que tengo en la demo, lo revisamos un poco rápido, y ahora vamos a listar algunas de las otras novedades que no tengo tiempo para hacer demo. Vamos a volver a la presentación. Bueno, algunos temas interesantes que vale la pena mencionar. Las opciones de Bill están soportadas desde Windows 8 al servicio hosteado de Teams Server en la nube, etcétera, ¿no? Instalando básicamente un servicio de Bill local en Windows 8 o en otro de los sistemas operativos soportados, o bien utilizando alguno de los servicios de Bill que tenemos en la nube, ¿no? Que es lo que estábamos comentando, que está bastante bien. Tenemos se redujo mucha de la información que teníamos agrupada, que era difícil de leer dentro de los build de logs. Básicamente los build de logs están mucho más simplificados. Se trata de simplificar mucho la UI, sobre todo con la cantidad de ventanas que se abrían o las operaciones bloqueantes que teníamos en las capas gráficas. Muchas de ellas se intenta realizar en forma síncrona. Otro punto importante es la capacidad de hacer merge de los work items, ¿no? Por ejemplo, si yo edito un campo distinto al que está editando otra persona, eso antes provocaba un error porque la versión del work item era distinta, eso ya no sucede más. Ahora dos personas pueden editar el mismo work item siempre y cuando editen campos distintos. Team Foundation Server va a hacer un merge de los cambios sin ningún problema y todo se hace en forma síncrona, ¿no? Otros puntos importantes es la capacidad de soporte para Bateless Merge. Esto no lo mostré, esto se podía hacer antes en las versiones de Visual Studio 2010. Básicamente un Bateless Merge es hacer un merge entre dos ramas de desarrollo que no están relacionadas directamente. Eso se podía hacer con una tool que se llamaba Team Foundation Server Power Tools y por línea de comando. Esto ahora ya se puede hacer directamente desde el Team Foundation Server, ya se soporta a través de la interfaz gráfica. Mencionamos el tema del rollback de la UI. Y bueno, esos son uno de los puntos más importantes que no tuve tiempo para mostrar en la presentación. Bien, si les parece, entonces ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas para complementar algunos de los temas que vimos, o que no se hayan entendido bien. Vamos a dar un tiempo de 5 o 10 minutos para preguntas adicionales.